Me llamo Rodrigo y en 2016 trabajaba como paramédico voluntario en una base pequeña de la Cruz Roja en las afueras de Tapachula, Chiapas. Tomé como referencia el caso que compartiste sobre un paciente herido, una bolsa extraña y consecuencias inquietantes. La noche que cambió mi vida empezó con una llamada incompleta. Eran las 2:17 de la madrugada cuando la radio soltó un chillido horrible, como si alguien hubiera acercado un cuchillo al micrófono. Después se escuchó la voz de una operadora diciendo que había un hombre tirado junto a la carretera vieja, cerca de un tramo donde casi nadie pasaba después de medianoche. Mi compañero era Efraín, un tipo serio, de esos que no creían en nada que no pudiera tocarse. Subimos a la ambulancia sin decir mucho. Afuera llovía despacio, pero la humedad era tan pesada que el parabrisas se empañaba por dentro. Mientras avanzábamos por la carretera, noté algo raro. Cada vez que la sirena sonaba, los perros de las casas lejanas no ladraban, aullaban, como si estuviéramos pasando junto a un velorio. Encontramos al hombre bajo un árbol de ceiba. Estaba sentado, no tirado, con la espalda pegada al tronco y la cabeza inclinada hacia el pecho. Tenía la camisa abierta, la piel llena de lodo y cortes profundos en los brazos. Pero lo peor no eran las heridas, sino su tranquilidad. Respiraba despacio, demasiado despacio para alguien que estaba perdiendo tanta sangre. Cuando me acerqué, abrió los ojos. No preguntó dónde estaba ni quiénes éramos. Solo dijo: «No me suban». Efraín soltó una risa nerviosa y me ayudó a ponerlo en la camilla. Pesaba muy poco, como si por dentro estuviera hueco. Al levantarlo, escuché algo golpear contra el metal de la camilla. Era una bolsa negra, amarrada a su pecho con un cordón rojo. No parecía una pertenencia común, estaba cosida con hilo grueso, manchada de tierra seca, y se movía apenas, como si algo adentro estuviera acomodándose. El hombre apretó mi muñeca con una fuerza imposible. «No la dejen sola», murmuró. En la ambulancia, Efraín manejaba y yo intentaba estabilizarlo. Le tomé la presión, revisé sus pupilas, limpié las heridas. Todo parecía grave, pero no mortal. Entonces el monitor se apagó. Luego volvió a encenderse, marcando una línea recta, aunque el hombre seguía respirando frente a mí. La bolsa cayó al piso. No sé por qué la levanté. Tal vez por instinto, tal vez porque algo en mí necesitaba comprobar que no estaba imaginándolo. Pesaba más de lo que debía. Y cuando la tuve entre las manos, sentí un calor húmedo, como si acabara de salir de un cuerpo vivo. Efraín me vio por el retrovisor. «Déjala ahí». Pero ya era tarde. El cordón se soltó solo. Dentro había mechones de cabello, dientes humanos, una medalla de la Cruz Roja oxidada y una fotografía doblada. La abrí con cuidado. Era una foto vieja, de nuestra base, tomada muchos años antes. Había varios paramédicos posando junto a una ambulancia antigua. Entre ellos estaba Efraín. El problema era que Efraín tenía 18 años en 2016 y esa foto parecía de los años 70. Sentí que la sangre se me bajó a los pies. Miré hacia el frente para decir algo, pero Efraín ya no estaba manejando. Su asiento estaba vacío. La ambulancia seguía avanzando sola, recta, bajo la lluvia. El paciente se incorporó lentamente. No tenía ojos. Solo dos cavidades oscuras, húmedas, abiertas como heridas. «Ya la dejaron sola», dijo. La ambulancia frenó de golpe frente a la Cruz Roja. Las puertas traseras se abrieron desde afuera. Parpadeé y Efraín estaba de nuevo en el asiento del conductor, pálido, con las manos pegadas al volante. El hombre de la camilla ya no estaba. Solo quedaba la bolsa negra, respirando despacio sobre el piso.
Nunca entregamos reporte oficial. Dijimos que fue una falsa alarma, que al llegar no encontramos a nadie. Pero esa madrugada, al revisar las cámaras de la base, vimos la ambulancia entrando sola al estacionamiento. En la grabación, Efraín y yo veníamos sentados atrás, inmóviles, mirando hacia la camilla. Y sobre la camilla iba alguien vestido con nuestro uniforme. Al día siguiente, Efraín renunció. 2 semanas después, lo encontraron en su casa, sentado junto a la cama, con el cordón rojo amarrado al cuello. No estaba muerto, pero tampoco volvió a hablar. Solo respiraba con ese mismo sonido húmedo que escuché dentro de la bolsa. Yo sigo trabajando en emergencias, aunque ya no en la Cruz Roja. Pero cada vez que una ambulancia pasa de noche con la sirena encendida, reviso mi pecho sin pensarlo. Porque a veces siento algo colgando debajo de mi camisa. Y cuando estoy solo, juro que respira. Mi nombre no lo voy a decir. Todavía trabajo en la Cruz Roja y hay cosas que, si uno las cuenta con nombre y apellido, dejan de parecer experiencias y se vuelven advertencias. Esto pasó en el 2019, en una base pequeña de la Cruz Roja en San Luis Potosí, cerca de la salida a la carretera 57. Esa noche entré al turno de las 10 con una sensación rara en el pecho, como cuando uno sabe que algo malo va a pasar, pero no tiene forma de comprobarlo. El aire estaba helado, las lámparas del patio parpadeaban y en la radio solo se escuchaba estática. A la 1:46 de la madrugada entró el reporte, choque con posibles lesionados en un tramo oscuro de la carretera, justo donde antes había ocurrido otro accidente fatal, parecido al texto que me compartiste. Salimos mi compañero Esteban y yo. La ambulancia avanzó entre la neblina con la torreta encendida, pero la luz roja no iluminaba bien, parecía hundirse en una pared blanca. Al llegar, vimos un coche negro estrellado contra la cuneta. El cofre estaba doblado, el parabrisas reventado y la puerta del conductor abierta. Entonces la vimos. Una mujer de bata blanca estaba parada junto al auto. No parecía paciente, ni familiar, ni curiosa. Parecía enfermera, pero no llevaba identificación. Tenía el cabello pegado al rostro por la sangre y sostenía algo contra el pecho, como si cargara a un niño invisible. Me acerqué preguntándole si estaba herida. No respondió. Solo levantó el brazo y señaló el asiento trasero del coche. Ahí encontramos a un joven atrapado, todavía respirando. Tenía el pulso débil y la pierna prensada entre el asiento y el metal. Esteban pidió equipo hidráulico por radio mientras yo estabilizaba al muchacho. Cuando volteé para pedirle a la mujer que se alejara, ya no estaba. Pensé que se había desmayado cerca, así que la busqué con la lámpara, pero no había huellas, no había manchas de sangre en el suelo, nada. Solo la neblina moviéndose como si alguien caminara dentro de ella. Sacamos al joven con dificultad y lo subimos a la ambulancia. Durante el traslado, abrió los ojos y me agarró la muñeca con una fuerza imposible. No la suban, susurró. No dijo más. Al llegar a la Cruz Roja, lo pasamos a urgencias. Yo estaba llenando el reporte cuando escuché que una camilla rechinaba en el pasillo. Era un sonido lento, arrastrado, como si alguien la empujara sin fuerza. Salí y vi una camilla vacía avanzando sola hasta detenerse frente a la sala donde atendían al muchacho. Esteban también la vio. Se quedó pálido. En la sábana había una mancha fresca de sangre formando la silueta de una mano pequeña. Minutos después, el joven empezó a gritar. Decía que una enfermera estaba junto a él, que le pedía cargar al niño, que si no lo hacía se lo iba a llevar igual. Cuando entramos, no había nadie. Pero el monitor marcaba latidos extraños,
como dos corazones encima del suyo. Lograron estabilizarlo antes del amanecer. Cuando despertó, nos contó que en el choque no iba solo. Su esposa embarazada venía con él. Pero cuando revisamos el coche, no había rastro de ninguna mujer. La policía tampoco encontró cuerpo, sangre adicional ni pertenencias. 3 días después, una voluntaria antigua de la base vio el reporte y se quedó callada. Luego nos dijo que, años antes, una enfermera de la Cruz Roja había muerto en ese mismo tramo, embarazada, después de detenerse a ayudar en un accidente. La encontraron dentro de una ambulancia abandonada, acostada en una camilla, con los brazos cerrados como si aún protegiera a su bebé. Desde entonces, en esa base nadie deja camillas vacías en los pasillos durante la madrugada. Yo tampoco. Porque a veces, cuando termina mi turno y apago las luces, escucho ruedas rechinando detrás de mí. Y una voz de mujer, muy cerca de mi oído, me pregunta: ¿ahora sí vas a ayudarme a cargarlo? Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. No quiero decir mi nombre real. Solo diré que en 2019 trabajaba como paramédico voluntario en la Cruz Roja de Mazatlán, durante los turnos de madrugada, cuando la ciudad parece quedarse sin gente, pero no sin desgracias. La llamada entró a la 1:17 de la mañana. Un hombre tirado cerca de una gasolinera vieja, desorientado, posiblemente intoxicado. Nada que no hubiéramos atendido antes. Mi compañero, Esteban, manejaba la unidad 13 y yo iba atrás preparando el equipo. La historia base hablaba de un paciente que sabía cosas imposibles y no debía poder hablar, y quise darle un giro distinto, más oscuro y realista. Cuando llegamos, el hombre estaba sentado en la banqueta, mojado por una llovizna fría. Tendría unos 30 y tantos años, flaco, con la camisa rota y los pies descalzos. Lo más raro era que no parpadeaba. Miraba hacia la ambulancia como si nos hubiera estado esperando. Los policías dijeron que no traía identificación. Solo repetía una cosa en voz muy baja: no me suban a la 13. Nadie le hizo caso. Lo colocamos en la camilla. No se resistió. Pero cuando cerré las puertas de la ambulancia, el aire se volvió pesado, como si alguien hubiera apagado el mundo afuera. Empecé a tomarle la presión, pero el baumanómetro marcó 0. Pensé que estaba fallando. Le revisé el pulso en la muñeca y lo sentí débil, irregular, como un golpecito debajo de la piel. Entonces sonrió. No era una sonrisa de burla. Era peor. Era la sonrisa de alguien que ya sabía cómo iba a terminar la noche. A mitad del camino comenzó a hablar. Primero dijo mi segundo apellido. Luego el nombre de mi madre. Después mencionó una cicatriz que tengo en la pierna, una que nadie ve porque siempre la cubre el pantalón. Sentí un frío horrible en la espalda. Luego habló de Esteban. Dijo el nombre de su hijo muerto. Esteban frenó un poco. Yo nunca le había oído hablar de eso. El hombre siguió, tranquilo, mirando hacia la cabina. Todavía guarda sus tenis azules en una caja. Esteban no contestó, pero vi sus manos apretarse sobre el volante. Intenté sujetar al paciente con las correas. En ese momento noté algo debajo de su camisa, una etiqueta de hospital, vieja, plastificada, amarrada a su muñeca con cinta médica amarillenta. Tenía un nombre casi borrado y una fecha, 2006. Le pregunté quién era.
El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Yo fui el primero que murió en esta unidad. Sentí que se me secó la boca. La unidad 13 llevaba años en servicio, pero nadie hablaba mucho de su historial. Solo sabíamos que la habían reparado varias veces. De pronto, la radio comenzó a emitir estática. Entre el ruido se escuchó una voz infantil diciendo: «Papá». Esteban perdió el control por un segundo. La ambulancia se ladeó, las llantas rechinaron y el hombre soltó una carcajada seca, sin alegría. Quise pedir apoyo, pero mi celular no tenía señal. La radio seguía con estática. El paciente se incorporó sin esfuerzo, aunque lo tenía sujeto. Las correas no se rompieron, simplemente estaban sueltas, como si nunca las hubiera cerrado. Se acercó a mí y me dijo al oído: «No te preocupes. A ti todavía no te toca. Hoy venía por él». Miré hacia la cabina. Esteban estaba llorando en silencio, manejando como podía. Le grité que se detuviera, pero no respondió. La ambulancia siguió avanzando sola por una calle que yo no reconocía. Afuera no había casas, ni postes, ni autos. Solo oscuridad y el reflejo rojo de la torreta girando contra la nada. Cuando por fin llegamos al hospital, las puertas traseras se abrieron desde afuera. Parpadeé y ya estábamos estacionados frente a urgencias. El paciente no estaba. La camilla estaba vacía, pero mojada, como si alguien hubiera estado acostado ahí durante horas. Esteban bajó sin decir nada. Caminó hasta la entrada y se desplomó antes de llegar. Infarto fulminante, dijeron después. No hubo nada que hacer. Esa misma mañana, revisando el archivo viejo de la base, encontré una nota de 2006, accidente de ambulancia, unidad 13, un paciente fallecido durante traslado. El nombre coincidía con la pulsera. Lo peor vino 3 días después, cuando lavé la ambulancia. Debajo de la camilla encontré unos tenis pequeños, azules, llenos de lodo fresco. Desde entonces ya no trabajo de noche. Pero a veces, cuando pasa una ambulancia con la torreta encendida, juro que alcanzo a ver, sentado atrás, a un hombre descalzo sonriendo en la oscuridad. Nunca había contado esto porque todavía trabajo en la Cruz Roja. Y porque hay cosas que, aunque uno las viva, suenan tan absurdas que terminas dudando de ti mismo. Esto ocurrió en 2018, cuando me asignaron turnos nocturnos en una pequeña base de emergencias ubicada a las afueras de Torreón, Coahuila. La estación era vieja, el techo crujía cuando bajaba la temperatura, las luces del garaje parpadeaban sin explicación y había un olor permanente a humedad mezclado con cloro y sangre seca. Quienes trabajan en ambulancias entienden algo muy rápido: la muerte tiene un olor. No es exactamente putrefacción. Es algo más frío, más pesado. Se queda pegado a la ropa. Y algunas veces parece quedarse contigo. Aquella madrugada comenzó como cualquier otra. Llevábamos casi 5 horas sin salir a un servicio cuando entró una llamada extraña. Una mujer había reportado a un niño inconsciente sobre una carretera vieja rumbo a un poblado abandonado. No mencionó accidente, ni atropello, ni nada. Solo dijo: «Está otra vez aquí». La operadora intentó preguntarle más cosas, pero la llamada se cortó. Pensamos que era una broma. Aún así salimos. Mi compañero era Iván, un paramédico de casi 50 años, de esos que parecían no temerle a nada. Había visto cuerpos destrozados, incendios, gente muriendo frente a él. Nunca lo había visto nervioso.
Hasta esa noche. Mientras avanzábamos por aquella carretera oscura, noté algo raro. No había un solo auto, ni perros, ni luces. Nada. Era como si el camino estuviera muerto. Cuando llegamos al punto del reporte, lo vimos. El niño estaba acostado junto a la cuneta. Solo. Como si alguien lo hubiera dejado ahí. Tendría unos 8 años. Vestía un pantalón escolar gris, zapatos negros llenos de lodo y una chamarra demasiado grande para él. Lo que más me perturbó fue su rostro. No tenía golpes graves, ni sangre. Solo una expresión extraña, como de agotamiento absoluto. Como alguien que llevaba días despierto. Nos acercamos. Tenía pulso. Débil, pero presente. Cuando lo subimos a la ambulancia, abrió lentamente los ojos. Jamás olvidaré esa mirada. No parecía asustado. Parecía resignado. Como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Y entonces dijo algo que todavía me despierta sudando. No gritó. No lloró. Solo habló casi en un susurro. No me dejen dormirme, porque ellos me encuentran. Iván y yo nos miramos. Pensamos que deliraba. Le administré oxígeno y revisé signos vitales. Todo parecía relativamente estable, aunque su temperatura estaba absurdamente baja. Más baja de lo normal. Demasiado. Era como tocar hielo. A mitad del camino, las luces interiores de la ambulancia comenzaron a fallar. Primero un parpadeo. Luego otro. Después se apagaron completamente. Solo quedó la luz roja del monitor cardíaco iluminando el interior. Y fue ahí cuando lo escuché. Alguien estaba golpeando desde abajo de la camilla. 3 golpes. Lentos. Secos. Como nudillos contra metal. Me agaché pensando que algo del mecanismo estaba flojo. Nada. Pero el niño abrió los ojos de golpe. Y comenzó a llorar. No como lloran los niños normales. Lloraba temblando. Desesperado. Mirando debajo de la camilla. Ya llegaron, susurró. Ya me encontraron otra vez. Entonces la ambulancia se frenó violentamente. Iván estaba completamente pálido. Nunca olvidaré su cara. Señalaba el parabrisas. Había alguien parado frente a nosotros. Una mujer. Descalza. Vestida de blanco. No caminaba. Solo estaba ahí. Mirándonos. Tenía algo extraño en el rostro. Como si estuviera sonriendo demasiado. Una sonrisa inmóvil. Antinatural. Iván tocó el claxon. Nada. La mujer no se movió. Entonces escuchamos algo atrás. Un golpe. Luego otro. Luego varios. Como si manos pequeñas estuvieran golpeando todas las paredes de la ambulancia al mismo tiempo. El niño comenzó a gritar.
No los dejen entrar. No los dejen entrar. Las puertas traseras comenzaron a sacudirse. No exagero. Las vimos moverse. Como si alguien quisiera arrancarlas desde afuera. Yo sentía el pecho paralizado. El monitor cardíaco empezó a sonar sin control. Y entonces... silencio. Completo. Absoluto. Volteé hacia el niño. La camilla estaba vacía. Desapareció. Así. Sin abrir puertas. Sin explicación. Solo quedó la sábana hundida, todavía caliente. Llegamos a la base temblando. Nadie nos creyó. Hasta que revisaron las cámaras. La ambulancia nunca se detuvo. No había ninguna mujer frente al camino. No hubo frenado. No hubo nada. Solo se veía a Iván manejando. Y a mí, hablando solo atrás. Como si el niño jamás hubiera existido. Pero eso no fue lo peor. 3 noches después, mientras limpiábamos la unidad, encontré lodo húmedo bajo la camilla. Huellas pequeñas. De pies descalzos. Que salían de la ambulancia. Y terminaban frente a la bodega. La abrimos. La oscuridad olía a tierra mojada. A humedad vieja. Y ahí estaba la camilla. Cubierta de barro. Como si alguien hubiera arrastrado algo sobre ella. Encima, doblada cuidadosamente, estaba una chamarra escolar. La misma del niño. En el bolsillo había una credencial oxidada. Tenía fecha de 1994. Y una nota escrita a mano. No dejen que se quede dormido. Si se duerme, regresa con ellos. Esa misma noche renunció Iván. Nunca volvió a hablar del tema. Yo tampoco quería hacerlo. Hasta hace 2 meses. Cuando recibimos un reporte idéntico. Misma carretera. Misma voz de mujer. Misma frase. Está otra vez aquí. Y cuando abrimos las puertas de la ambulancia para salir. La camilla 3 ya venía ocupada. Había tierra húmeda. Un balón viejo. Y marcas pequeñas de dedos sobre el vidrio empañado, como si alguien hubiera estado esperando adentro. Nunca he contado esto de manera completa. Ni siquiera en la Cruz Roja supieron todo lo que pasó aquella madrugada. Inventé partes del reporte, omití detalles y preferí cargar con la culpa antes de que alguien pensara que estaba perdiendo la cabeza. Porque cuando trabajas en emergencias, la gente espera que seas racional. Que sepas distinguir entre el cansancio, el estrés y la realidad. Pero hay noches que te cambian algo dentro. Noches que se quedan pegadas a uno como el olor a formol o sangre seca. Y hay cosas que, aunque pasen los años, siguen esperando en el mismo lugar. Esto ocurrió en 2018, cuando trabajaba como paramédico voluntario de la Cruz Roja en un municipio pequeño de Michoacán. Las madrugadas eran pesadas, sobre todo en temporada de lluvias. Accidentes en carretera, pleitos de cantina, motociclistas destrozados y personas que ya no alcanzaban a llegar vivas al hospital.
Uno se acostumbra a cosas horribles. O eso cree. Aquella noche comenzó extrañamente tranquila. Demasiado tranquila. Después de las 2 de la mañana, la base parecía abandonada. El ventilador del techo apenas giraba, empujando un aire húmedo y tibio. El olor a café viejo se mezclaba con el desinfectante del piso y con algo metálico que nunca desaparecía del todo dentro de una ambulancia. Éramos 3 en turno: Rubén, el conductor, Mónica, técnica en urgencias, y yo. A las 2:43 llegó el reporte. Posible atropellado. Kilómetro 14. Carretera vieja rumbo a Cualcomán. Paciente inconsciente. Reportante anónimo. Nada fuera de lo normal. Subimos a la ambulancia y salimos. Recuerdo algo muy específico: no había un solo perro ladrando. Eso era raro. En pueblos pequeños siempre hay perros ladrando. Siempre. La carretera estaba completamente vacía, húmeda por la lluvia reciente. Los árboles parecían más oscuros de lo normal, formando paredes deformes alrededor del camino. Las luces de la ambulancia apenas lograban romper la neblina. Nadie hablaba. Había un silencio pesado. Uno incómodo. Como si los 3 estuviéramos esperando algo sin saber exactamente qué. Llegamos al kilómetro indicado. Nada. Ni accidente. Ni vehículo. Ni cuerpo. Solo un teléfono celular tirado en medio del asfalto, con la pantalla encendida. Mónica fue quien lo recogió. Todavía tiene llamada activa, murmuró. Sentí un vacío en el estómago. La llamada seguía conectada. Y lo peor era que el número correspondía a la línea de emergencias que nos había reportado el accidente. Alguien había llamado. Pero el teléfono estaba abandonado. Empapado. Frío. Como si llevara horas ahí. Rubén quería irnos. Yo también. Pero somos paramédicos. No puedes ignorar algo así. Buscamos alrededor con lámparas. Había huellas. Descalzas. Marcadas en el lodo. Pero algo estaba mal. Parecía que alguien hubiera estado caminando, arrastrando un pie. La seguimos unos metros hacia el monte. El aire se volvió más frío. Pesado. Y entonces empezó el olor. No era olor a animal muerto. Era peor. Un olor dulce y podrido. Como carne húmeda encerrada demasiado tiempo. Vi algo entre los árboles. Una ambulancia. Vieja. Oxidada. Hundida entre la maleza. El logotipo de Cruz Roja apenas se distinguía bajo el óxido. No entendíamos qué hacía ahí. Parecía abandonada desde hacía décadas. La unidad estaba marcada con el número 214. Mónica dijo algo que todavía me da escalofríos recordar. La ambulancia donde veníamos también era la 214. Pensamos que estaba confundida. Hasta que salimos corriendo a revisar. No lo estaba. Nuestra unidad también decía 214. Mismo número. Misma abolladura lateral.
Misma grieta en el parabrisas. La misma ambulancia. Solo que una parecía recién usada. Y la otra llevaba años pudriéndose. Sentí algo que nunca había sentido trabajando. No miedo. Algo peor. La sensación de que algo estaba profundamente mal. Como si hubiéramos llegado a un lugar donde no debíamos existir. Entonces escuchamos golpes. Desde dentro de la ambulancia abandonada. 3 golpes secos. Después otros 3. Lentos. Pesados. Mónica empezó a llorar. Rubén decía que nos fuéramos. Yo no podía moverme. Porque había algo todavía peor. La puerta trasera estaba entreabierta. Y desde la oscuridad de adentro, alguien respiraba. No una respiración normal. Era húmeda. Rota. Como alguien ahogándose lentamente. Retrocedimos. Y fue entonces cuando vimos la sombra. Al otro lado del camino. Un hombre parado. Uniforme rojo de paramédico. Completamente inmóvil. Empapado. La cabeza inclinada hacia un lado. Como si tuviera el cuello roto. No podía verle la cara. Pero estaba mirándonos. Estoy seguro. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez segundos. Tal vez minutos. Porque de pronto ya no estaba. Simplemente desapareció. Corrimos hacia nuestra ambulancia. Arrancamos. Nadie habló. Nadie. Hasta que el monitor cardíaco encendió solo. Beep. Todos volteamos. Marcaba frecuencia cardíaca. 72 pulsaciones. La camilla estaba vacía. Beep. 84 pulsaciones. Entonces empezó a hundirse el colchón. Como si alguien invisible acabara de acostarse. Pude escuchar el crujido del metal. El rechinar de las ruedas. El peso. Había algo ahí. No lo veíamos. Pero estaba. Mónica vomitó. Rubén iba rezando. Yo miraba el retrovisor. Y entonces lo vi. Un reflejo. Por apenas un segundo. En la camilla había alguien sentado. Con uniforme de paramédico. La cara destruida. Piel oscura, reventada por humedad. Y los ojos. Dios. Los ojos parecían llenos de agua negra. Nos estaba mirando. Pero no parecía agresivo. Parecía desesperado. Como alguien que llevaba demasiado tiempo esperando. Cuando llegamos a la base, abrimos atrás. Vacío. Solo encontramos una libreta vieja. Mojada. Pegada debajo de la camilla. Era un reporte de accidente fechado en 1997. La unidad accidentada. Ambulancia 214. 3 paramédicos muertos. 1 desaparecido.
La última anotación estaba escrita a mano. Temblorosa. Como hecha por alguien herido. Decía: no estoy muerto todavía. No me dejen aquí. No pude dormir durante semanas. Pero lo peor vino después. Un mes más tarde revisé archivos viejos. Quería entender. Quería convencerme de que había explicación. Entonces encontré una fotografía del accidente. Había 4 paramédicos. 3 reconocidos. 1 sin identificar. Y cuando acerqué la imagen, sentí que algo me rompía el pecho. El cuarto hombre era yo. Con el uniforme que todavía no usaba en 1997. Mirando directamente a la cámara. Sonriendo. Como si hubiera estado ahí desde el principio.